En junio de 2026, Forbes publicó su lista de los 250 estadounidenses más exitosos que se hicieron a sí mismos. El número 1 no era un tecnólogo de Silicon Valley. No era un heredero de Wall Street. No era un CEO de una empresa de inteligencia artificial. Era una mujer que nació en una granja sin agua corriente en Mississippi. Una mujer cuya abuela le hacía la ropa con sacos de patatas. Porque no podían permitirse nada más. Una mujer que a los 14 años pensó que su vida había terminado. Y que hoy tiene una fortuna de $3.400 millones. Hoy te voy a contar la historia real de Oprah Winfrey. No la versión que te venden los medios. La versión que ella misma contó en el foro de Forbes hace solo unas semanas. Quédate hasta el final. Porque lo que Oprah reveló sobre su éxito va a sorprenderte. Año 1954. Kosciuszko, Mississippi. Una de las regiones más pobres de uno de los estados más pobres de Estados Unidos. Aquí nació Orpah Gale Winfrey. Sí, Orpah. No Oprah. Pero como nadie pronunciaba bien su nombre, la gente empezó a llamarla Oprah. Y así se quedó para siempre. Su madre, Bernita Lee, tenía apenas 18 años cuando la tuvo. Era empleada doméstica. Ganaba lo justo para sobrevivir. Los primeros 6 años de la vida de Oprah los pasó con su abuela materna, Hattie Mae. Una mujer extraordinaria en muchos sentidos. Y brutal en otros. Por un lado, le enseñó a leer antes de los 3 años. Cosa inaudita en esa zona y esa época. Por otro, la disciplinaba con una dureza que hoy calificaríamos de abuso. Pero había algo que su abuela no podía controlar. La voz de Oprah. Desde los 3 años hablaba con una seguridad que dejaba a todos sin palabras. En la iglesia a la que iban cada domingo. La llamaban, la predicadora. Una niña de 3 años. Vestida con ropa hecha de sacos de patatas. Hablando con la seguridad de un adulto. Esa voz iba a cambiar el mundo. Pero antes tenía que sobrevivir lo que venía. A los 6 años Oprah se fue a vivir con su madre a Milwaukee, Wisconsin. Y ahí empezó la etapa más oscura de su vida. A los 9 años fue abusada sexualmente por su primo. Tenía 9 años. Y eso fue solo el principio. Durante 5 años, Oprah fue víctima de abusos continuados por parte de familiares y amigos de su madre. 5 años. Nadie hizo nada. Nadie dijo nada. Oprah guardó ese secreto durante décadas. No lo contó públicamente hasta 1986. 32 años después de haber nacido. 32 años cargando sola con ese peso. A los 13 años la situación se volvió insostenible. Oprah empezó a comportarse de forma autodestructiva. Robaba. Mentía. Se escapaba de casa. Era una chica que el mundo había abandonado. Mucho antes de que ella pudiera defenderse. A los 14 años quedó embarazada. El bebé nació prematuro. Y murió a los pocos días de nacer. En el foro de Forbes en 2026, Oprah contó algo que nunca había dicho en público con esas palabras exactas. Pensé que mi vida había terminado. Intenté hacerme daño. Sentía una vergüenza tan profunda. Que no veía ninguna salida. Tenía 14 años. Había perdido a su bebé. Había sobrevivido 5 años de abusos. Y creía que no había futuro para ella. ¿Qué salva a una persona en ese momento? A veces es un solo ser humano. Oprah estaba a punto de ser enviada a un reformatorio para menores. Pero pasó algo que cambió todo. Algo que ella misma describe como el punto de inflexión de su vida. Vernon Winfrey era el padre de Oprah. Un hombre que vivía en Nashville, Tennessee. Peluquero. Concejal municipal. Hombre de iglesia. Hombre de principios. Cuando supo que su hija estaba a punto de acabar en un reformatorio, tomó una decisión. La llevó a vivir con él. Y el primer día que Oprah llegó a su casa, Vernon le explicó las reglas. Sin rodeos. Sin negociación. En esta casa se estudia primero. Antes de salir a la calle leerás un libro y me dirás qué aprendiste. Y aquí no se miente. Nunca. Oprah odió esas reglas. Durante semanas odió a su padre. Pero Vernon no cedió. Y poco a poco algo empezó a cambiar en el interior de Oprah. De ser la chica que robaba y mentía,
Pasó a ser la estudiante más brillante de su clase. A los 17 años ganó un concurso de oratoria que le dio una beca completa para estudiar comunicación en la Universidad Estatal de Tennessee. La niña que vestía sacos de patatas. Iba a la universidad con beca. Y entonces alguien en una emisora de radio local la escuchó hablar. Y le ofreció un trabajo. Pero el mundo del entretenimiento no estaba preparado para Oprah. Y estaba a punto de decírselo de la forma más brutal posible. A los 19 años Oprah consiguió su primer trabajo en televisión en Nashville. Era copresentadora de un noticiario local. Era buena. Era diferente. Era la primera mujer negra en ese puesto. En ese mercado. Pero algo no encajaba. Los responsables del programa la llamaron a una reunión. Le dijeron que era demasiado emocional para las noticias. Que se involucraba demasiado con las personas de las que informaba. Que no tenía la frialdad que requería el periodismo. Iban a despedirla. Pero había un problema. Tenía un contrato. Así que en vez de despedirla, la trasladaron a un programa de entrevistas de mañana que nadie veía. Un programa que llevaba meses en los últimos puestos de audiencia. Una especie de exilio profesional. Disfrazado de oportunidad. Oprah tenía 22 años. Le habían dicho implícitamente que no servía para lo que quería hacer. Y en vez de hundirse, hizo algo que cambió su vida para siempre. Decidió que ser demasiado emocional no era su defecto, era su superpoder. Para un momento. ¿Cuántas veces alguien te ha dicho que algo que te hace diferente es precisamente tu mayor problema? ¿Y si resulta que ese algo es exactamente tu mayor ventaja? En 1983 Oprah llegó a Chicago. Le dieron el programa de entrevistas matutino de la cadena WLS. Un programa que llevaba años entre los últimos de la ciudad en audiencia. Le dieron un mes para demostrar algo. En ese primer mes Oprah hizo lo que nadie esperaba. En vez de hacer entrevistas formales sobre noticias y actualidad, empezó a hablar de cosas reales. De experiencias reales. De dolor real. De esperanza real. Y en algunas entrevistas, empezó a compartir sus propias experiencias. Sin filtros. Sin maquillaje emocional. La audiencia reaccionó de una forma que nadie había visto antes. En un mes el programa pasó de los últimos puestos al número 1 de Chicago. Al número 1. En un mes. La cadena que le había dado ese programa como castigo. Ahora quería expandirlo a todo el país. En 1986, The Oprah Winfrey Show se emitió a nivel nacional por primera vez. Y aquí es donde Oprah tomó la primera de las 3 decisiones que la hicieron diferente a todos los demás. Cuando la cadena le ofreció el contrato para distribuir el programa a nivel nacional, Oprah hizo algo que nadie esperaba. Algo que sus abogados le recomendaron. Y que requirió una valentía enorme. Primera decisión, negoció el 50% del programa. Cuando King World Productions quiso distribuir su programa a nivel nacional, Oprah no firmó el contrato que le pusieron delante. Pidió el 50% de participación en los beneficios. La empresa aceptó. ¿Por qué aceptaron? Porque según la propia Oprah años después en el foro de Forbes, esos chicos jamás me habrían dado el 50% si hubieran creído que llegaría a donde estoy hoy. Lo mejor que me pasó fue que me subestimaran. Convirtió la subestimación en la negociación de su vida. Segunda decisión, fundó su propia productora. En 1986 un abogado le dio un consejo que cambió todo. No seas el talento de alguien más. Sé la dueña de tu propio negocio. Con los $235,000 que ganó por actuar en la película El color púrpura, Oprah fundó Harpo Productions. Harpo es Oprah al revés. Fue la primera mujer afroamericana en ser propietaria de su propio estudio de producción en Hollywood. Desde ese momento Oprah no era solo la cara de su programa. Era la dueña. Y esa diferencia vale miles de millones de dólares. Tercera decisión, rechazó el dinero. Cuando el dinero pedía que traicionara sus valores. En los años 90 los programas de entrevistas se volvieron cada vez más sensacionalistas. Confrontaciones. Peleas en directo. Invitados extremos para generar impacto. Oprah los probó. Y un día después de entrevistar a un miembro del Ku Klux Klan tomó una decisión.
Nunca más. Aunque perdiera audiencia. Aunque perdiera dinero. Aunque todo el mundo le dijera que estaba cometiendo un error. Prefiero perder dinero que perder quién soy. Y esa decisión de mantener sus valores cuando el dinero pedía lo contrario fue lo que la convirtió en una marca, no en un programa. En una marca en la que millones de personas confiaban. Hoy Oprah Winfrey tiene $3.400 millones. Pero lo que más le importa no es ese número. En el foro de Forbes en junio de 2026, contó algo que su abuela nunca hubiera entendido. Mi abuela era empleada doméstica. Su mayor sueño era que yo tuviera gente blanca buena para la que trabajar. No entendería lo que significa que esa gente trabaje ahora para mí. En 2007 construyó junto a Nelson Mandela una academia de liderazgo en Sudáfrica para niñas brillantes de entornos desfavorecidos. Porque Oprah sabe mejor que nadie lo que significa ser una niña brillante a la que el mundo no da ninguna oportunidad. Y aquí está la lección real de su historia. No es que si trabajas duro tendrás éxito. Eso es demasiado simple. La lección real de Oprah son 3 cosas. Primera, convierte lo que te hace diferente en tu mayor ventaja. Le dijeron que era demasiado emocional. Usó esa emoción para conectar con millones. Segunda, negocia como si ya valieras lo que vas a valer. Pidió el 50% cuando nadie creía que llegaría tan lejos. Y lo consiguió precisamente porque nadie lo esperaba. Tercera, mantén tus valores cuando el dinero te pide que los traiciones. Porque la confianza es la moneda más valiosa que existe. Y se tarda décadas en construirla y un solo día en destruirla. Oprah nació en una granja sin agua corriente. Vistió sacos de patatas como ropa. Perdió a su bebé a los 14 años. La despidieron de su primer trabajo. Y hoy es el número 1 de la lista Forbes de personas que se hicieron a sí mismas en Estados Unidos. No porque tuviera suerte, sino porque tomó 3 decisiones en los momentos más difíciles de su vida. ¿Cuál de las 3 puedes aplicar tú a tu situación ahora mismo? Dale like si la historia de Oprah te ha dado algo en lo que pensar hoy. Suscríbete a Progreso Real porque cada semana hay historias así que el sistema nunca te contó. Y cuéntame en comentarios, ¿cuál de las 3 decisiones de Oprah resuena más contigo ahora mismo? Nos vemos en el siguiente.